Muy buenas noches, mi nombre es Andrés Nieto, como lo dice aquí mi documento. Vamos a hacer la exposición de lo que respecta a fundamentos de circuitos semiconductores y señal de corriente alterna. ¿Listo? Entonces, pues como se decía en el trabajo anterior, periodo de señal corriente alterna que se simboliza con la letra T. Entonces decimos que la corriente es el movimiento de electrones. Basándonos en esto, vamos a hablar que la corriente alterna, como lo dice su nombre, es alterna. Tiene una variación, entonces por eso es que se especifica y se denomina así. Tenemos que tener en cuenta que la tensión y la corriente están variando constantemente, alcanzando picos máximos, que es el positivo, y picos mínimos, que es el mínimo. Los electrones cambian en sentido de circulación periódicamente, como lo vemos aquí en esta tabla. Estamos hablando aquí que esta es la corriente alterna, la expresamos en tiempo, y aquí es en voltaje. Tenemos más y aquí tenemos menos. Lo dicho que la corriente alterna sube y baja. Sube y baja, no es una corriente así como muy horizontal. Entonces también tenemos que entender que el periodo es el tiempo que demora la señal de corriente en repetirse. ¿Listo? Entonces tenemos que tener en cuenta que las señales de corriente alterna más comunes son dos: senoidal y cosenoidal. ¿Por qué lo decimos así? Porque se expresa como el seno y como el coseno. Entonces aquí tenemos la onda senoidal, que empieza de 0 y asciende. Entonces está en un voltaje 0 y asciende. Y aquí el cosenoidal está en el máximo voltaje y empieza a descender, como lo muestran aquí en las gráficas. ¿Listo? Vamos a hablar ahora de la frecuencia de señal de corriente alterna, expresada con la letra F. Bueno, la frecuencia es, definémoslo así, es cuántas veces se repite un periodo en cada unidad. Entonces, frecuentemente, vamos a ver qué tan frecuentemente sucede. Entonces, la cantidad de veces de una corriente alterna cambia de polaridad. Esto inicia desde 1 hasta millones por segundo. Entonces, como tenemos aquí nuestra gráfica, hablamos que hay 1, 2, 3 frecuencias. Tenemos que tener en cuenta que la unidad de medida de ciclo por segundo es el Hertz. Matemáticamente se expresa 1 sobre periodo, ¿sí? Frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Entonces tenemos en cuenta que aplicando esta fórmula nos damos cuenta que aquí hay 3 Hz. ¿Listo? Vamos a hablar ahora sobre la fase. Vamos a hablar sobre la fase, que es la referencia de una señal o onda eléctrica. En otras palabras, decimos que es el desplazamiento de izquierda a derecha, ¿sí? Como lo muestra igualmente el plano. Mostramos que una onda, como lo podemos explicar en el plano, la roja está disfrazada a la derecha con respecto a la onda azul. Entonces tenemos que dar cuenta que esto viene medido en radianes o en grados. Entonces aquí por eso es que nos damos, aquí si se alcanza a observar, por eso es que se mide así, porque todo va en grados. Esto nos damos cuenta que se emplea para medir diferentes voltajes, para medir dos tipos de voltajes que pasan en diferentes valores de tiempo. Vamos a hablar sobre amplitud. Amplitud es el símbolo A. La amplitud hace referencia cuando hay picos de voltaje, cuando hay un cambio drástico en cuanto a los picos de voltaje, sean positivos, que son los que están expresados
aquí en la gráfica o sean negativos. El valor máximo positivo se llama pico y el mayor negativo se llama valle. Seguimos aquí con la siguiente. Vamos a hablar del valor medio. El valor medio es cuando se encuentra el valor alto, el valor punto, en un valor de tensión. Ahí es donde se mira y se denomina de esta manera. Cada valor que toma la tensión en un instante, veámoslo aquí en la gráfica, se le llama valor instantáneo. ¿Sí? Aquí, como lo dice en la gráfica, este simbolito que tenemos aquí es el valor máximo. Entonces vamos a tener en cuenta que aquí, como se dice en la gráfica, mira, aquí tenemos el valor máximo. Entonces, si nos damos cuenta que el valor nulo en un periodo es completo, se considera solamente la mitad al calcular el valor medio. Entonces, si nos damos cuenta aquí en este plano, con respecto al plano anterior, la subida, digamos, la alcanzada del valor máximo y la descendida otra vez al valor estable, ese es el periodo medio. Y aquí se nos muestra cómo es la ecuación valor medio igual 2 por valor máximo sobre pi. Ahora vamos a hablar del más utilizado en la corriente alterna, valor eficaz. Este R o T son sus siglas en inglés. Rod Mean Square, disculpen por mi pronunciación. Entonces aquí tiene la R, la M y la S. Con respecto aquí, esas son sus siglas. Esto es lo que se denomina o sirve para calcular una potencia disipada de un circuito de corriente alterna. Entonces, si nos damos cuenta, al momento de nosotros tener un electrodoméstico, podemos decirlo, siempre se nos va a mostrar el valor eficaz, pero el valor eficaz no se va a mostrar por ciclos, que como lo demuestra aquí la gráfica, que hay unos picos de subida, unos picos de bajada, sino se muestra el máximo valor. ¿Sí? Aquí dice que el valor pico es la amplitud de la onda, así podemos decir que es el valor eficaz. Aproximadamente el 70% del valor de la amplitud de la onda también lo podemos llamar valor máximo. Listo, ahora para finalizar, se nos hizo una pregunta, que es nuestra pregunta problematizadora. ¿Qué es un electrón libre? Bueno, entonces vamos a basarnos en el inicio, que es el átomo. En el átomo hay una composición, el átomo está compuesto por neutrones, protones, electrones, ¿sí? Entonces, partiendo desde este punto, principalmente enfocándonos en neutrones y protones que están juntos con los electrones en el núcleo, ellos están flotando ahí, alrededor de este, ahí van flotando, ¿sí? Pero entonces nos ponemos a ver que hay unos que están más alejados, que están como en la parte externa, que están como un poco más separados del núcleo, ¿sí? Esos se llaman electrones de valencia. Una vez que los electrones, como dijimos, los electrones de valencia se separan temporalmente, ahí es donde se le llama electrón libre. ¿Listo? Cuando hay muchos electrones de valencia, los electrones que están separados, se dice que se forma un gas. Esto es un gas conductor, es un gas conductor eléctrico. Entonces, hasta que haya una corriente a ese gas conductor, que haya como una fuerza magnética, voltaje, ahí es donde se empiezan a mover con dirección a la fuerza que se emplea. Entonces es una fuerza, pues ya es determinada según la fuerza magnética. Entonces a esto ya lo llamamos una conducción eléctrica. Bueno, les agradezco, espero pues
que haya podido haber sido claro. Muchas gracias.